Dicen que fue un profeta, otros que fue un impostor, un hombre que afirmó haber visto a Dios cara a cara, un hombre que escribió un libro sagrado desde unas placas de oro que nadie más volvió a ver, y una iglesia que hoy tiene millones de seguidores que lo veneran, lo defienden y lo consideran elegido. Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿estamos ante un santo o ante el origen de una de las mayores controversias religiosas de la historia moderna? Y más importante aún, ¿está Dios realmente detrás de todo esto? ¿O estamos viendo la construcción de una fe basada en un hombre? Hoy vamos a entrar en un territorio donde la fe, la historia y la duda chocan de frente. ¿Quién fue Joseph Smith? A principios del siglo XIX, en una América profundamente religiosa, surgió una figura que cambiaría el curso de la espiritualidad moderna: Joseph Smith. Un joven campesino, sin educación formal destacable, sin influencia política, sin poder, pero con una historia que lo cambiaría todo. Según su propio relato, cuando tenía apenas 14 años, se internó en un bosque, buscando respuestas, y allí afirmó haber vivido algo imposible. Dijo que Dios Padre y Jesucristo se le aparecieron físicamente, no en sueños, no en visiones simbólicas, sino cara a cara. Le dijeron que todas las iglesias existentes estaban equivocadas y que él sería el elegido para restaurar la verdadera fe. Piénsalo por un momento. Un adolescente afirmando haber recibido una revelación divina que contradice siglos de cristianismo, y aún así, millones le creyeron. El Libro de Mormón. Años después, Joseph Smith afirmó haber recibido la visita de un ángel llamado Moroni. Según él, este ser celestial le reveló la existencia de unas placas de oro, enterradas, que contenían la historia de antiguos pueblos de América y la visita de Jesucristo a ese continente. Smith dijo haber traducido esas placas, utilizando instrumentos divinos. El resultado: el Libro de Mormón. Un texto que hoy es considerado sagrado por millones. Pero aquí comienza la controversia, porque esas placas, nadie más las vio de forma verificable. Nadie pudo analizarlas. Nadie pudo confirmar su existencia de manera independiente. Entonces, ¿milagro o invención? ¿Idolatría o respeto? Aquí entramos en el corazón del debate. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Joseph Smith no es un dios. No lo adoran como tal, pero sí lo consideran profeta, elegido, restaurador, un instrumento directo de Dios. Sin embargo, para muchos críticos, la línea es peligrosa porque su figura es central. Sus palabras, autoridad, su historia, fundamento. Y aquí surge la pregunta clave. Cuando una religión depende tanto de un hombre, ¿dónde termina la fe en Dios? ¿Y dónde comienza la devoción al hombre? ¿Fue realmente un santo? Joseph Smith no tuvo una vida tranquila. Fue perseguido. Fue arrestado en múltiples ocasiones. Fue acusado de fraude y también de prácticas controvertidas, entre ellas la poligamia. Smith llegó a tener múltiples esposas, algunas en secreto, lo que generó fuertes conflictos incluso dentro de su propio movimiento. Finalmente, murió asesinado por una turba en 1844. Para sus seguidores, fue un mártir. Para sus detractores, un líder polémico que terminó pagando el precio de sus acciones. Entonces, ¿santo incomprendido o figura profundamente cuestionable? Normas y contradicciones. La Iglesia mormona es conocida por sus normas estrictas: no consumir alcohol, no fumar,
Y algo que llama especialmente la atención: no beber café, no beber té. Esto forma parte de un código conocido como la palabra de sabiduría. Pero aquí es donde muchos se sorprenden, porque aunque estas bebidas están restringidas, otras prácticas modernas sí están permitidas, como bailar, escuchar música, socializar en reuniones dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué prohibir una taza de café, pero permitir fiestas con música? La respuesta no es tan simple. Para los creyentes, no se trata de lógica humana, sino de obediencia divina. Pero para los críticos, esto abre otra puerta de duda. Son reglas espirituales o decisiones humanas, presentadas como mandatos divinos. ¿Adoran a un hombre? Este es el punto más delicado. Oficialmente, los mormones adoran únicamente a Dios y a Jesucristo. Pero en la práctica, Joseph Smith ocupa un lugar extremadamente elevado. Sus enseñanzas son fundamentales. Su historia es incuestionable dentro de la fe. Y su figura es constantemente recordada, estudiada y honrada. Entonces, ¿es eso adoración o simplemente respeto profundo? La diferencia puede parecer sutil, pero en el mundo de la fe es enorme. Dios permite esto. Aquí llegamos a la pregunta más poderosa de todas. Si todo esto es verdadero, entonces Joseph Smith fue un profeta legítimo y millones están siguiendo el camino correcto. Pero, si no lo es, entonces estamos ante una de las construcciones religiosas más impactantes de la historia. Y eso nos lleva a algo aún más inquietante. ¿Cómo distinguir entre una revelación divina y una creación humana? Porque la historia nos ha enseñado algo. Las creencias pueden mover masas, pero también pueden nacer de un solo hombre. Quizás la respuesta no está en lo que otros creen, sino en lo que tú estás dispuesto a cuestionar. Porque la fe, sin preguntas, no es fe, es obediencia. Y en un mundo lleno de voces, de profetas y de verdades absolutas, la pregunta más importante sigue siendo la misma: ¿en quién decides creer?